¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a contar su historia sobre cómo aprendió español, pero además sobre cómo ella misma enseña español a otras personas. Así que le quiero dar la bienvenida a Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación primero. No, pues un gustazo tenerte y la verdad que pues no sé muchas cosas de tu historia. Ahí me invité a investigar un poquito del Instagram y tal, pero me gustaría que me lo cuentes tú. O sea, ¿por qué empezaste a aprender español? ¿Por qué empecé a estudiar español? Empecé muy tarde, demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde para aprender español, para aprender un idioma extranjero. Empecé a estudiar español en la universidad. Elegí la carrera de filología hispánica en la universidad. Era una carrera desde cero, o por lo menos esto ponía en la oferta. Entonces empecé a estudiar con unos 19 años más o menos y era muy difícil, de verdad era muy difícil. Empezaste entonces, bueno, ya después de la escuela preparatoria o del colegio, como le dicen en España. Sí. ¿Y qué fue lo más difícil para ti de empezar en ese momento? Creo que fue un reto porque, como he dicho, nos informaban sobre, desde cero. Yo recuerdo que mis padres en las vacaciones me decían, oye, Laura, ¿por qué no estudias un poco de español para tenerlo más fácil? Y yo, no, eso es desde cero, desde el principio voy a aprender en la universidad. Y luego resultó que en un grupo que teníamos en la universidad, había personas que ya habían pasado el examen Matura, entonces tenían el nivel muy alto, y otras personas como yo que no sabían nada, pero nada, de verdad creo que sabía solo decir hola y nada más. Entonces era un reto porque teníamos 6 meses o 5 meses para prepararnos al primer examen de gramática, de vocabulario y de todo. De gramática, todos los conceptos posibles en 5 meses. Por supuesto que no aprobé el examen porque era muy difícil. Y mis padres otra vez, Laura, ¿por qué no te apuntas, no sé, a un curso, algunas clases extra? Yo no, puedo sola. Estoy en la universidad para aprender. Pero sí que era difícil porque, por un lado, nosotros con muy poco español y, por otro lado, las personas que ya dominaban el idioma. Y a veces los profesores nos preguntaban, oye, ¿ya habéis hecho el pretérito perfecto? Y las personas que lo conocían decían, sí, y yo, perfecto. Entonces yo apuntaba cosas y después estudiaba en casa. Entonces estudiaba todo el día y toda la noche. Wow, ok. Tuviste que poner el doble de esfuerzo para estar como o para llegar al nivel de los otros. Sí, tardé mucho tiempo en llegar al nivel de las personas que lo dominaban, porque, bueno, la verdad que, como sabes, en la universidad es pura teoría, entonces las reglas gramaticales, completar huecos, conocer las reglas de gramática, aprender mucho vocabulario, pero creo que el mayor reto era que yo no sabía hablar. Claro. Nada, qué vergüenza. Recuerdo las primeras clases con un profesor nativo. Creo que apenas llevaba 5 meses estudiando el español y recuerdo la primera clase de la que no entendí nada. Estaba sentada así en mi silla, rezando para que no me preguntaran nada y yo no era capaz de entender la pregunta del profesor. Era muy difícil, sí. Oye, qué duro. Y mi pregunta ahora es, ¿por qué decides estudiar esta carrera si antes no habías estudiado nada de español? O sea, ¿qué es lo que te llamaba la atención de esto? Before continuing with this video, I want to remind you that if you want to get a free short story in Spanish in your inbox every other day, completely for free, you just need to go to the first link in the description of this video. You'll get a 2-minute short story in your inbox that includes a vocabulary list and a simple question that you can answer to practice your Spanish and get to the next level. And additionally, once you join the email list, you can join our WhatsApp group. In this group, you can discuss, ask other students, and share your thoughts about these short stories in Spanish. Not to mention that in the second link in the description of this video, you'll have access to a free comprehensible input lesson. And I think that's it. Let's get back to the episode. Creo que en general los idiomas siempre se me daban bien y la verdad es que yo elegí entre 2 carreras, entre el ruso
y el español. Yo tenía muchas dudas porque ya conocía un poco del ruso, entonces sabía que iba a ser más fácil, pero por otro lado me atraía el español por los bailes, porque yo bailaba en bailes de salón también, entonces los bailes latinos me atraían mucho. No sabía qué elegir hasta que mi pareja me preguntó, oye, ¿a dónde quieres que vayamos de vacaciones? Y dije, entonces, así. Súper, ok. Entonces, bueno, ya fue una decisión más clara, ¿no? O sea, te gustaban mucho las cosas latinas, de verdad. Sí, Ok, sí, sí. de acuerdo. Y cuando llegas a España, pues no sabes nada de español la primera vez. O ahí te comunicas en inglés o cómo le haces. ¿Cuál fue tu impresión del país la primera vez? Era mi propia decisión después del primer curso, de los 2 primeros semestres. Dije, Laura, o ahora tienes 2 vacaciones para hacer algo o tendrás más dificultades otra vez, porque era muy difícil para llegar al nivel de las personas que ya antes habían estudiado el español. Entonces busqué oportunidades. ¿Qué hacer para poder vivir con una familia española? Busqué una familia en Madrid que tenía 2 niños. Entonces hicimos un intercambio entre, yo les enseñaba un poco de inglés, ellos me enseñaban español. Gracias a esto yo podía vivir con la familia, pero cuando recuerdo los primeros días, madre mía, ellos me hablaban y yo solo escuchaba y no entendía nada. Otra vez nada, porque sí que conocía las reglas, porque al final aprobé el examen para seguir con los estudios, pero no entendía lo que me decían las personas porque yo no sabía hablar. Entonces dije, tienes que hacer algo, porque si no, vas a estar, bueno, perdida. Entonces recuerdo la primera visita que no entendía nada, pero tenía mi diccionario, ¿sabes? Que yo iba por las calles, en mi bolso tenía un diccionario y siempre verificaba cositas porque eran los tiempos cuando todavía no teníamos internet con tan facilidad como ahora, ¿no? Entonces iba con mi diccionario verificando cosas, pero cuando me hablaban, que hablaban muy rápidamente, era muy difícil. Y recuerdo que los primeros días no entendía mucho, pero después de la primera semana ya era mucho más fácil. Después de 2 semanas nos entendíamos. Después de 3 semanas ya podía hablar un poco con ellos. Así vi el progreso y cómo funciona. Y dije, bueno, es la mejor oportunidad para aprender un idioma. Y así después, cada vacaciones, repetía mi aventura con el español y con una familia. ¿La primera vez cuánto tiempo te quedaste con ellos? 1 mes. Un mes, wow. Y en un mes, o sea, poco a poco ibas viendo un progreso grande. Sí, muchísimo. Ok, de acuerdo. Mira, ¿cómo fue esa experiencia en los detalles? Porque, por ejemplo, yo soy muy bueno, me encanta promover el comprehensible input y que puedes aprender pues simplemente consumiendo el idioma. Y en un momento empiezas a hablar, ¿no? Ese proceso para ti, estando con una familia, ¿cómo fue? O sea, ellos te hablaban, no entendías, y luego, o sea, ¿cómo llegaste a entender? Con gestos. Y como estaba todo el día con los niños me enseñaban cosas, sus juguetes, también tenían sus libros, porque en España los niños también tienen sus cuadernos para las vacaciones, tienen que completar algunas pequeñas tareas. Entonces yo estaba sentada con ellos porque ellos tenían que hacer las tareas todos los días, echaba un vistazo y ellos a veces me explicaban cosas. A veces me decían, Laura, esto es un bolígrafo. Por supuesto que ya me hablaban más lentamente, entonces tenía más facilidad para entender lo que me decían. Entonces después repetía, después volvía a mi habitación, apuntaba cosas y así poco a poco. Oye, qué bien, me encanta, me encanta. Justamente eso es el comprehensible input, es simplemente estar expuesto, te dicen las cosas lento y usan muchas imágenes, ¿no? O sea, tú estabas ahí, veías a lo que referían y tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ya la segunda vez que volviste a España, ¿ya hablabas mejor o cómo andabas? Sí, por un lado me comunicaba mucho mejor porque ya sabía hablar un poquito, pero por otro lado fui a Andalucía, entonces tuve otra dificultad, ¿sabes? Como al principio tenía más dificultad para entender a los andaluces, pero también tenía mucha paciencia conmigo, también tenía otra dificultad, la niña tenía 3 años, entonces a veces los padres me decían, no te preocupes, nosotros tampoco la entendemos. Sí, porque esto era otro reto, pero una experiencia maravillosa
Incluso volví, bueno, después de... El próximo año también volví a la misma familia, que nos llevamos muy bien. Oye, qué bueno. Y bueno, ya hay una relación mucho mejor, ¿no? Porque ya podías hablar un poco más. Por supuesto. Ok. Y bueno, y ya me cuentas cómo aprendiste. ¿Cuándo fue el momento que te sentiste ya súper cómoda con el idioma? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento pasó eso? Bueno, creo que hubo muchos momentos en los que me sentí cómoda, me sentí orgullosa, siempre cuando los españoles me decían, oye Laura, qué bien hablas el español, y yo contenta, aunque sabía que todavía no es a lo que quiero llegar, ¿no? Pero sí, estos momentos me daban más confianza. Pero creo que la oportunidad de trabajar con los nativos, porque ahora en la academia todo el equipo y todas las personas que dan clases son los profesores nativos, entonces yo trabajo todos los días con el español y esto me da mucha facilidad. Entonces, con los primeros nativos a los que contrataba tenía muchas inseguridades, pero después con el siguiente ya me sentía mucho más cómoda y con más fluidez también, porque tengo oportunidad de hablar con los nativos todos los días. Qué bueno. ¿Y cuántos años te tomó llegar a ese punto? Sigo aprendiendo, ¿no? Claro. Creo que hasta entender a los españoles, a los latinos con facilidad, unos 5 años más o menos. No está mal, o sea, es un tiempo bastante sensato, digamos. Aunque después de 3 años ya no tenía barrera, o sea, hablaba. Me faltaban cosas, me faltaba gramática, cometía muchos errores, pero después de 3 años ya sentí un poquito de más confianza para poder hablar con fluidez y sin las manos así temblando. Cool. Y bueno, como dices, o sea, al principio, cuando estás hablando con un nativo, te pones nervioso, no sabes cómo va a salir, ¿no? O sea, ¿cómo vences eso? A ver, yo creo que su actitud es tan optimista, vuestra actitud es tan optimista y basta con solo una sonrisa, con un gesto de ánimo, decir simplemente, oye, habla español bien y ya se quitan los nervios. Y siempre digo, vale, la persona con la que estoy hablando no conoce polaco o habla polaco muy poco y yo sí que puedo hablar español. Entonces, yo creo que tenéis mucha comprensión y siempre decís muchas cosas bonitas a las personas que conocen el idioma español. Y es lo mismo que siempre digo a los alumnos, no tengáis miedo porque habláis súper bien, porque sí que ya habéis hecho un esfuerzo para empezar a estudiar español y eso es mucho. Claro, es mucho más que, pues, que otras personas, ¿no? Que no están interesadas en los idiomas. Siempre tengo una frase grabada en la memoria que cuando te sientes bien y cuando te sientes seguro, estás en casita y todos contentos, no haces progreso. El progreso haces cuando sales de tu zona de confort. Entonces a veces hay que sentirse un poquito con un poquito de estrés. Esto significa que haces algún esfuerzo para progresar. Me encanta, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Como cuando vas al gimnasio, o sea, el músculo crece cuando te esfuerzas, cuando llegas al máximo, ¿no? Cool, me gusta. ¿Y tú cuántos idiomas hablas ahorita? Ahora mismo, español, español y español. 3 entonces. Sí, bueno, hablo polaco, por supuesto, un poquito de italiano y no sé si puedo decir inglés, porque la verdad que desde que empecé a estudiar español, ya no he vuelto a usar el idioma inglés. Entonces, como no lo practico, no creo que sepa hablarlo ahora mismo. Eso me recuerda, bueno, es muy interesante porque, bueno, tú hablando español y bueno, italiano y tal, uno intuiría, bueno, ella también habla inglés y hablas, ¿no? Pero quizás no te sientes tan cómoda como el español. Y me recuerda igual que conozco a una chava que hace Instagram, igual es polaca ella, y ella no habla inglés, pero habla español súper bien, ¿no? Y eso me encanta. O sea, ¿por qué el español, qué tantas puertas te ha abierto en tu? Muchísimas puertas. Sobre todo encontré el objetivo, bueno, mi trabajo, mi vida, puedo decir que mi vida, porque todo lo que está relacionado con España es mi vida. Entonces me dio muchas oportunidades de poder elegir entre diferentes campos, entre diferentes trabajos. ¿Y cuándo decides abrir tu escuela?
Era un momento, bueno, de forma bastante espontánea, porque antes daba clases de español como clases particulares y justo, no sé, 4 o 6 meses antes de la pandemia decidí abrir mi propia academia el año 2019, en noviembre. Y creo que era un momento perfecto, porque si no hubiera abierto la academia entonces, no sé si hasta ahora, si ahora mismo tendría la academia, porque después pasó lo de la pandemia, luego lo de la guerra con Ucrania y eso. Entonces, era un momento perfecto. A veces hay que hacer las cosas de forma espontánea. Cool, ok. Y bueno, empiezas espontáneo, pero después, ¿cómo lo vas creciendo? O sea, al principio dabas tú todas las clases, me imagino. Sí, pero solo los primeros meses, porque luego cuando empezó la pandemia, en 2 días trasladé a todos los estudiantes a clases online. Ujú. Entonces, con el tiempo, como otras academias no organizaban clases online, entonces empezaron a venir más personas y ya no podía hacerlo sola. Entonces empezó a trabajar con nosotros la primera chica de España y como era online era más fácil. Y luego creo que durante todo el periodo ese, la academia, bueno, desarrollamos mucho la academia porque empezaron a venir más personas y, bueno, todos nativos. Y esa era la idea, bueno, la idea y la visión que tengo de la academia. Ok, de acuerdo. ¿Por qué nativos? ¿Cuál es tu idea? ¿Por qué nativos? Porque cuando yo empecé a dar clases, los niños, bueno, yo buscaba un método que me permitiera enseñar a español así como me gustaría aprender. Entonces empecé con el método natural y yo vi muy buenos resultados en poco tiempo. Los niños pensaban que yo era española porque yo hablaba solo español y me funcionaba muy, muy bien. Hasta que un día me escucharon en la academia hablando polaco y empezaron a hablarme polaco en clase. Entonces dije, bueno, vale, tengo que buscar cómo yo aprendí el idioma. Entonces, con los niños que no sabían nada de polaco, con los españoles que se comunicaban conmigo solo usando el idioma español. Entonces dijo, bueno, esto va a ser la mejor manera de aprender un idioma de forma eficaz para romper la barrera del idioma inmediatamente. Okay, o sea, realmente estás replicando lo que tú tuviste cuando Sí. aprendías. Ok, me encanta, me encanta. Bueno, ¿cuál es el mayor reto que tú como directora de tu propia escuela? O sea, es algo impresionante. El mayor reto, tengo muchos. La verdad que tengo muchos. A ver, creo que a veces las diferencias culturales entre nosotros. Sí que conozco bastante bien la cultura de España, pero la cultura de los países de América Latina ya no tanto. Entonces, a veces entramos en los temas como para mí es algo normal y es típico en Polonia, pero a veces vienen las personas para vivir aquí y trabajar aquí, y luego resulta que es tan distinto, que son las diferencias, pero yo no puedo hacer nada. Y sí que esto es un reto. Otro reto es que la academia está en Częstochowa, es una ciudad, bueno, no es pequeña, no es grande, pero no hay universidad en la que podrías estudiar español, entonces sí que es más difícil conseguir a un nativo que sepa enseñar. Es un Claro. reto. ¿Y cómo los consigues? Porque, o sea, yo conozco Częstochowa y es, o sea, un lugar donde mayoritariamente la gente va como de visita, ¿no? Sí, para pasar un día y salir, Ujú. porque no hay muchas cosas que hacer, de verdad. A mí me gusta porque es una ciudad tranquila, pero a las personas de vuestra cultura ya no tanto. Entonces, bueno, hago lo que puedo, la verdad. Entonces, si alguien quiere aprender a enseñar, entonces hago todo el esfuerzo para darle toda mi experiencia, toda la práctica. Hacemos muchos cursos, muchas formaciones, mucho tiempo de observación para que salga bien, para que esta persona se sienta a gusto. Ok, de acuerdo. ¿Y ahorita cuántos profes tienes? Ahora mismo somos 13 personas en el equipo. Wow, felicidades. Es que a veces la gente no se da cuenta de qué tan difícil es, pero es difícil. Sí, Sí, sí. qué bueno. Me gustan los retos. Exacto, exacto. Oye, y tú, bueno, siendo directora, supongo que tienes muchas cosas que hacer, pero todavía
¿Das clases? ¿Te gusta o ya no tanto? Claro que sí, claro que sí. Es justo de lo que empecé toda la aventura y creo que desde pequeña, porque a veces las personas me preguntan ¿y por qué soy profesora? Entonces yo les digo que desde pequeña jugaba a la escuela con mis primos, con mi hermana, que era mi primera alumna, pobre, pero siempre me gustaba jugar. Incluso recuerdo que me encantaba visitar a una de mis tías, que era profesora, y me contaba cosas de la escuela, me contaba sus secretos, cómo era en la escuela y todo eso. Incluso recuerdo que un día me regaló un cuaderno ese que tienen los profesores para apuntar quién está ausente, presente, el tema de clase, las notas, y me lo regaló. Y qué alegría, ¿no? Entonces yo, si no podía jugar con mis primos o con mi hermana, entonces inventaba nombres y jugaba así. Y luego, ya en el colegio, le rogué a la directora del colegio para que me dejara organizar clases extra a los compañeros de mi clase que tenían algunas dificultades, como a mí se me da bien tanto el inglés, las matemáticas, bueno, el polaco también, entonces organizaba clases extra, venían mis compañeros y les explicaba cosas y todo, y apuntaba sus nombres en este cuadernillo, apuntaba los temas, después de la clase volvía a casa y ya preparaba las próximas clases. Creo que esto empezó ya hace muchos años. O sea, tenías tu vocación clara desde mucho tiempo antes, ¿no? Creo que sí, aunque no lo tenía tan consciente, no lo sabía muy bien. Cuando las personas me preguntaban en el instituto, y oye, ¿tú qué vas a hacer? Y yo, no sé, vamos a ver. Y después eso de los estudios y todo, bueno, a veces las cosas pasan así. Cool, me encanta. Oye, te voy a hacer algunas preguntas rápidas. Bueno, ¿Vale? tus respuestas no tienen que ser rápidas, pero la primera pregunta es, ¿cuál es la clave para aprender un idioma? No tener miedo de hablar, porque siempre es más fácil entender la gramática, aprender vocabulario, pero lo que más necesitamos es comunicarnos. Entonces, no tener miedo de cometer errores, simplemente hablar, porque así aprendemos. Y la gramática es muy importante, poco importante. Para mí es muy importante porque me encanta. Para mí, después de los estudios que terminé, no puedo decir que tenga poca importancia, pero no diría que es la primera cosa que deberías aprender al principio. Y no es así que aquí en la academia no tengan clases de español, de gramática, pero la gramática que enseñamos ya la ponemos en un contexto. Así tú puedes tú puedes aprenderlo, perdón, de forma más eficaz, porque ya sabes cómo usarla, no solo conoces las reglas. Vienen muchas personas a la academia que ya conocen muchas reglas gramaticales, pero ni saben usarlas. Y por eso es tan importante, sí, conocer un poco de gramática, pero ya hablando. Y dime 2 estrategias que te gusta usar para enseñarle español a otras personas. 2 estrategias. Vale, nosotros en la academia usamos el método natural. Es como de niños aprendemos nuestra lengua materna, así enseñamos el español a otras personas. Lo más importante es que repitan todas las frases. A veces me dicen, oye Laura, pero en la vida real nadie usa frases completas. Sí, es verdad. Pero si tú no repites toda la frase, después no se queda grabada en la memoria y tú no sabes usarla. Entonces, diría aprender en un contexto usando frases completas. Y la segunda, estar rodeado del idioma. Entonces, porque a veces me dicen, oye, yo no tengo tanto tiempo para aprender español todos los días. Sí, todos tenemos muchas tareas y no tenemos mucho tiempo libre, pero podemos escuchar música o escuchar la radio por la mañana. Podemos ver una serie en Netflix. Podemos tener en nuestro móvil el idioma español. Podemos hacer 1000 cosas simples, la verdad que simples. Y esto también significa estar rodeado del idioma y así aprendemos de forma más fácil y creo que más agradable. Me encanta. ¿Y cuál es esa cosa que has aprendido de la cultura española? Creo que más optimismo. Y bueno, me gustaría aprender más sobre esto, que ellos disfrutan de la vida.
Recuerdo que una chica una vez vino a Częstochowa, vio la ciudad y me dijo, no, yo no voy a vivir aquí, yo trabajo para vivir. Yo no vivo para trabajar, entonces el trabajo no es lo más importante para mí. Nosotros aquí, los polacos, estamos como muy enfocados en el trabajo, los objetivos y todo eso, y me gusta mucho esta facilidad, este modo de vida, como hay cosas más importantes que el trabajo y las prioridades que tienen, el optimismo. Me gusta mucho cómo ven las cosas. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de tener o de dirigir una escuela de idiomas? Bueno, muchas cosas, pero principalmente creo que me dio mucha... Creo que al principio, bueno, de pequeña, era una chica muy tímida, poco segura de sí misma y no sabía que un día iba a tener un equipo tan grande. Entonces me dio mucha seguridad de mí misma, muchos objetivos alcanzados, muchos proyectos bonitos, muchas cosas que hemos hecho en la academia que ni soñaba, de verdad. Muchos sueños cumplidos, porque sí, que tener algo propio era uno de mis sueños, tener algo mío. Y ahora es una academia que es nuestra, porque tengo un equipo maravilloso con los que comparto toda la academia. Y la última pregunta es ¿cómo visualizas los siguientes años o el siguiente año de ti con tu proyecto, con la escuela? Vale. El problema es que yo tengo demasiados proyectos, me gustaría hacer demasiadas cosas y que el día es corto y también hay que vivir, ¿no? No solo trabajar. Yo soy una persona así que podría trabajar todo el día, toda la noche y después, oh, sí, agotada, ¿no? Entonces, a veces me cuesta elegir entre los proyectos que me gustaría hacer y decidimos, vale, este proyecto sí. Y a veces rechazar un proyecto y decir, oye, lo siento, pero ahora no tenemos espacio en la agenda para hacerlo. Por supuesto que desarrollar la academia aquí de forma presencial, pero también me gustaría desarrollarla un poco más sobre las clases online, porque sé que hay muchas personas que no pueden, no tienen oportunidad de tener clases de forma presencial, entonces la única manera es tener clases online. Como en clases online ahora mismo tengo muchas chicas increíbles que dan clases fenomenales. Entonces me gustaría ampliar un poco la agenda de estas clases. También estamos planificando un campamento para los niños y para los adolescentes en España. Entonces es un proyecto bastante grande para poder realizarlo. Y bueno, seguir con todos los proyectos que hacemos, que son muchos. Ayer justo hablamos sobre los proyectos y yo dije, madre mía, nosotros tenemos más proyectos que los meses del año, ¿no? Y ¿cómo es posible? Un proyecto al mes y es mucho, ¿no? Pero como yo creo que aprender la gramática, el vocabulario, las conversaciones, todo esto es una parte, pero no basta con aprender un idioma así, pero la cultura también es muy importante. Hay que conocer la cultura de los países hispanohablantes. Es lo que enseñamos a los alumnos también en la academia. Y también son proyectos porque organizamos talleres temáticos, fiestas, y esto también es mucho trabajo. Entonces, tengo muchos proyectos y creo que tengo muchos proyectos más, pero no puedo decir, todavía no puedo decir nada hasta que no lo tenga claro. Muy bien. Oye, pues nada, pues mucho éxito con eso. Te deseo lo mejor con la escuela, con tus proyectos personales también. De verdad, te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de hablar conmigo, de compartir tu historia aquí en el podcast. Y pues nada, no sé si quieres compartir algo más antes de irnos. No tener miedo de hablar y recordar que si no sales de tu zona de confort, no lograrás mucho. No, para tener un éxito y para hacer algo relacionado con el español de forma eficaz, no hay que tener miedo. Si les gustó este episodio del podcast con Laura, no se olviden de darle un like, déjenle un comentario a Laura aquí, porque bueno, creo que también es bonito ver los comentarios, escuchar lo que ustedes piensan de su historia y no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Laura, otra vez. Muchas gracias por la invitación.